hermano Francisco, que es el portador de la palabra en esta hora. En específico yo le pido al Señor que esta palabra pueda penetrar, que esta palabra se pueda quedar en sus corazones, así como en el de los oyentes. Hermanos, así como estamos de pie, vámonos a la escritura bíblica, a Mateo 27. El día de hoy vamos a estar en ese capítulo, en Mateo 27, y nos vamos a centrar del 15 al 31, que es donde el bosquejo dice que donde Jesús es sentenciado a muerte. Indicando con un amén, hermanos, cuando ya estemos ahí. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra dice en el versículo 15: Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbrada, el gobernador, Ahora bien, el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiese. 16. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Hermanos, ¿pueden tomar sus asientos, por favor? El día de hoy, hermanos, a esta palabra que me ha tocado compartir aquí con ustedes, el Templo de Benecer, le damos gracias también al Señor por las personas que nos acompañan en Facebook Live. Y más adelante en YouTube también. El día de hoy el Señor me ha dado esta palabra y yo la he titulado El Juicio. Cuando escuchamos la palabra juicio, hermanos, nosotros regularmente nos viene a nuestra mente a alguien que va a ser juzgado por algo, alguien que por alguna razón tuvo algún hecho y por este hecho va a ser juzgado o va a ser tratado por temas de ley. Es por eso por lo que el día de hoy yo le puse esta predicación del juicio. La palabra que acabamos de leer ahorita en Mateo 15, vemos cómo ilustra Mateo, el cual sabemos es uno de los discípulos de Jesús, el recaudador de rentas. En las mismas escrituras, no sé si ustedes creo que lo han visto, los evangelios de Mateo, Lucas, Juan y Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan muy parecido de la vida de Jesús, pero con distintos enfoques. El día de hoy Mateo lo explica de manera magistral. Yo leí Lucas y leí Juan, también lo explican, pero Mateo da ciertos detalles. Lucas, como nosotros sabemos, se caracterizaba por ser alguien con estudios. Se decía que era un doctor en esa época, pero en este caso Mateo el día de hoy lo explica muy bien, y como veíamos en el versículo 15, dice que se acostumbraba a soltar un preso el día de las fiestas. ¿Qué son esas fiestas que se celebraban en ese tiempo? Cuando vamos a tratar de irnos a esa época en la cual se desarrolla esto se desarrolla en la fiestas solemnes que Jerusalén hacía en aquellos tiempos y en aquellos lugares. Hacían la fiesta solemne de los panes sin levadura,
que sabemos que en Éxodo 12 nos explica por qué hacían esas fiestas solemnes de los panes sin levadura. La levadura es un compuesto que hace que nuestro pan, o que hace que algún compuesto se infle o tome volumen. En este caso, el Señor les instruía, Jehová les instruía que no usaran la levadura. ¿Por qué? Porque la levadura también es un compuesto que descompone más rápido un producto. Entonces la levadura representaba el pecado en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque descomponía un producto más rápido, es decir, se podía echar a perder más pronto. Entonces por eso era el tema de tomar el pan sin levadura. Ahora bien, hermanos, también explican que esto pasó muy de mañana, cuando a Jesús lo aprenden un día jueves y lo llevan al área del templo donde está el Sanedrín. Ahí lo llevan y dice que este evento pasó muy de mañana en esas fiestas. Hay estudiosos que dicen que estaban en las fiestas de los panes sin levadura, hay estudiosos que dicen que estaban en la celebración de la Pascua. Como sabemos, la celebración de la Pascua es lo que representa en su momento cuando los israelitas son salvados, o el pueblo hebreo es salvado en la plaga en la cual se toma la vida de todos los primogénitos de Egipto. En ese momento era el momento en el que el Señor les dijo que celebraran la Pascua matando o sacrificando a un cordero de no más de un año, que fuera como sabemos, en su momento matan al cordero, toman la sangre, ponen ese sello en las casas, y de esta manera es como no llega a tomarse la vida del pueblo, de los primogénitos del pueblo hebreo. Entonces, partiendo de esta idea que era una fiesta solemne en Jerusalén, en ese momento, cuando había, posiblemente, no sé si ustedes han escuchado, que hay veces que se hace como una cortina de humo, ¿para qué? Para llamar la atención de un lado y quitar la atención del otro. Entonces lo que hacían estas personas del Sanedrín es que lo que querían hacer es llamarla, como sabían que la gente estaba ocupada en esas fiestas solemnes, lo que trataban de hacer es que como el pueblo estaba ocupado en algo, entonces con artimañas trataron e hicieron el juicio de Jesús. Fue muy de mañana, lo llevaron al templo donde habitaba Caifás. Caifás habitaba en aquel templo donde fue reconstruido. Como sabemos, originalmente el templo fue construido por Salomón, después es reconstruido cuando regresa el cautiverio de Babilonia. Es reconstruido el templo no con la majestuosidad con la que lo hizo originalmente Salomón, pero sí hicieron un templo bastante grande. Ustedes pueden ver imágenes de lo que se dice que fue el templo de Jerusalén. Y ahí era donde habitaba Caifás, que era el sumo sacerdote. Entonces ahí es donde llevan a Jesús una noche anterior y donde lo juzgan en privado. En privado, el Sanedrín y los ancianos y los estudiosos de la ley lo juzgan en privado. No tienen argumentos porque Jesús ya había hablado con ellos, ya les había expuesto en temas bíblicos o en temas de la Escritura, porque Jesús sabía leer la Escritura bíblica, que originalmente estaba en hebreo y arameo, y no hallaban algo con que agarrar y decir, ¿sabes qué, Jesús, aquí estás mal? Porque siempre, en cada momento, el Señor Jesús sabía específicamente de lo que hablaba la palabra, y aparte de que sabía de lo que hablaba la palabra, lo cumplía en acción. Cosa que nos explican cómo algún fariseo o algún escriba no lo hacían, simplemente era estudioso de la ley, pero no lo llevaba a la acción. Y Jesús no, Jesús sí lo llevaba a la acción. En ese momento, hermanos, en esas fiestas solemnes, ellos hacen esta bajeza, toman al Señor como un preso y lo llevan a esos lugares. Después de eso, a la mañana siguiente, que en este caso es un viernes, lo llevan muy de mañana. Aquí dice que lo llevan muy de mañana al pretorio. ¿Qué era el pretorio? El pretorio era el lugar
donde habitaba el gobernador, o en este caso el procurador de justicia, que era Pilato. Este pretorio estaba al norte, el templo estaba aquí y el pretorio estaba al norte. Era una construcción a un lado que también era bastante grande, pero estaba prácticamente pegada al templo donde vivía Caifás. Este pretorio fue llamado así, era un cuartel general del emperador romano, y fue llamado así en honor a un magistrado romano de nombre pretor. En este pretorio, esta área del pretorio en la actualidad existe y es la fortaleza Antonia. Esta fortaleza Antonia fue construida por Herodes, y dentro de esa fortaleza Antonia existía ese pretorio, que era una área específica donde habitaba Pilato. Es decir, ¿cómo podía ser que, siendo conocedores de la ley, que siendo aparentemente conociendo la ley de Moisés, cómo podía ser que estos escribas, estos fariseos, estos ancianos pudieran convivir con la ley por un lado y con el pueblo romano en otro? ¿Por qué? Porque ellos bajaban y seguían las ordenanzas del pueblo romano, e inclusive hasta comían juntos, e inclusive fraguaban muchas cosas, y este juicio fue fraguado de esta manera. En el capítulo 17 de Mateo, hermanos, vemos donde nos dice, el capítulo 17 dice: reunidos pues ellos les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado Cristo? Porque sabía que por envidia, fíjense bien lo que dice aquí, hermanos, el 18, porque sabía quien Pilato que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Qué es lo que nos podemos dar cuenta aquí, hermanos? Que Pilato, siendo el procurador de justicia, siendo el gobernador, siendo quien aparentemente era el que tenía la autoridad para poder juzgar, él sabía de antemano que el Sanedrín lo había entregado por envidia. Es un sentimiento horrible, hermanos, la envidia. No sé si en algunas ocasiones han escuchado que dicen, yo llegué a decir por ahí, envidia de la buena. No hay envidia de la buena, envidia es envidia, y aquí no lo dice, que Pilato sabía que a Jesús lo habían entregado por envidia. Es un sentimiento horrible que no debe de existir en nuestros corazones, hermanos. Pilato, como procurador de justicia, como gobernador, pasa la historia, pero pasa la historia como un cobarde. ¿Por qué pasa la historia como un cobarde? Porque teniendo la autoridad en sus manos, teniendo la ley en sus manos, aparentemente sabiendo cómo podía juzgar, él, si ustedes se fijan en el versículo 19, nos dice, y él, estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tengas nada que ver con este justo. Es decir, él se deja persuadir por ese mensaje que le da su mujer. Le dice que se mantenga al margen, que no se meta en ese juicio, que trate de escudriñarse, de escabullirse, que trate de mantenerse ni caliente ni frío, simplemente que se mantenga al margen. Y lo que él hace cobardemente es que lo hace así. ¿Por qué? En el capítulo 20 podemos ver cómo nos dicen: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieres que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. En estos dos versículos podemos ver cómo resaltan los personajes, como son los principales sacerdotes y los ancianos. Dicen que estas personas persuadieron al pueblo y a la multitud que estaban frente a este juicio, ahora sí público, de Jesús, para pedirles que soltaran a Barrabás y no a Jesús. Como podemos ver, ellos ya tenían un plan fraguado, ellos ya habían planeado anteriormente cómo iba a ser el proceder para este juicio, y con artimañas convencen al pueblo, con
convencen a la multitud que estaba ahí presente frente a ese juicio público, ahí en esos lugares, porque son lugares de piedra, lugares altos en donde estaban, en la fortaleza Antonia. Entonces la fortaleza era algo en la parte de arriba y el pueblo estaba en la parte de abajo, y ahí se estaban moviendo los principales sacerdotes y ancianos. ¿Cuáles principales sacerdotes y ancianos? Pues esos que pertenecían al Sanedrín, esos que se enfrentaron a Jesús y que no pudieron ganarle, porque Jesús tenía la escritura bíblica, porque la sabía y porque la llevaba en acción. Esos mismos ancianos fueron los que pusieron sus dedos acusadores y son los que trataron y persuadieron a la gente para que pidieran a Barrabás. ¿Quién era Barrabás? Barrabás era un homicida, era una persona que regularmente no se comportaba de acuerdo a las leyes. Muchas historias dicen que había matado a alguien de la Guardia Romana. Estaban en este caso, estaban sentando a alguien que era inocente con alguien que no lo era. ¿Cómo es posible que en un juicio, yo no sé si ustedes puedan imaginarse, cómo es posible que se pueda juzgar a un inocente, a alguien que caminó entre nosotros, que resucitó personas, que hizo que caminara al que no podía caminar, que le dio el habla a aquel que no podía, que le dio la vista a aquel que no podía, que le dio agua para aquella mujer para que no tuviera más sed en su vida, a la de flujo de sangre la sanó. ¿Cómo es posible que una persona que caminó entre el mismo pueblo y hacía el bien, ahora podía estar juzgado con alguien que sí tenía una culpa, alguien que no era inocente? Ese era Barrabás, y a ese era el que el pueblo, y era al que los principales sacerdotes y ancianos, conocedores de la ley, era el que querían que soltara. En este juicio, hermanos, en el versículo 22 nos dice: Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Aquí, hermanos, podemos ver la cobardía de Pilato, cómo podía ver que el pueblo no estaba contento, cómo el pueblo estaba ensalzado, cómo el pueblo estaba encolerizado, y cómo pedían que soltaran a Barrabás. En ese momento, también la escritura bíblica en los pasajes de Juan dice que a Pilato le dio miedo. Ahí es donde vemos que su cobardía no pudo establecer lo que, como procurador de justicia que era, el llevar la ley a cabo, el decir, te voy a juzgar de acuerdo a una ley, no de acuerdo a una envidia, no de acuerdo a cosas que no eran ciertas. Él simplemente se mantuvo al margen, y como lo vemos aquí en el versículo 24, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo. Aquí podemos ver dos elementos, el agua y la sangre. El agua, Pilato creía que con el hecho de lavar sus manos en frente del pueblo iba a lavar una culpa, y no fue así. Creía que el agua, como nosotros sabemos, el agua limpia, ¿sí? El agua puedes enjuagarte las manos. Y el concepto que Pilatos en su momento tenía, dijo, yo me lavaré las manos en frente de ustedes con agua para que yo sea limpiado, pero sabemos que no fue así. Pero más sin embargo, la sangre a la cual él no quería ser responsable aparentemente por juzgar, la sangre aquí como elemento, nosotros sabemos que representa la sangre que Jesús derramó. Esa sangre que vino a lavarnos a nosotros profundamente, no nada más superficialmente como el agua. Esta sangre que en este caso viene y se derrama sobre nosotros, se derrama
para poder redarguir nuestras conductas y para que puedan cambiar, para que estas ya no sean las de anterior. Pilato quedó manchado y así ha quedado la historia y así quedará. Alguien que quiso lavar su conciencia solamente con agua. Y gracias, nosotros sabemos que el Señor ha derramado su sangre para lavarnos, ha derramado su sangre para pagar el precio por cada uno de nosotros. En el versículo 25, hermanos, vemos: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, a Jesús le entregó para ser crucificado. Aquí, hermanos, vemos cómo el pueblo aparentemente dice que la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo posiblemente no sabía el peso de a quién se estaba enjuiciando. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, Pedro habla cuando pasa la crucifixión de Jesús. Pedro le habla a algunos varones en el pórtico del templo de Salomón y les dice, y les habla con amor, y les dice que él sabía que por ignorancia, muy seguramente ellos como pueblo hicieron eso. Y aquí estas palabras que ellos esbozaron fue por ignorancia. Ellos pedían que la sangre de Jesús fuera sobre ellos y sobre sus hijos, pero ellos lo decían no en el buen sentido, sino en el sentido de que no importara que se derramara sangre, de que ellos serían los responsables, pero ellos no sabían que estaban muy seguramente juzgando justo, porque como ustedes recordarán, el Señor cuando está en la cruz, una de sus palabras, una de sus frases fueron de que nuestro Padre nos perdonara porque no sabían lo que hacían. El Señor sabía que había ignorancia y que por alguna razón los encargados de distribuir la palabra no había una sana doctrina, se quedaban e imponían grandes cargas a las personas. Primero que nada, no las cumplían ellos, pero sí imponían cargas al pueblo y a veces era muy complicado que las hicieran. Por eso actualmente es muy importante la sana doctrina. Es muy importante saber que hay muchos lugares donde se da sana doctrina y hay muchos lugares donde posiblemente no nos toca a nosotros hablar de eso, pero sí nos toca a nosotros leer la palabra, escudriñarla. Nuestro pastor, nuestra pastora nos han dicho: aquí está el manual de vida. Esto te puede resolver muchos problemas. Aquí está la sana doctrina, el Señor nos la dio. Nada más es que nosotros la tomemos, que no nada más lo quemos, que le empecemos a estudiar. Posiblemente va a ser un poco complicado porque posiblemente hay algunas bases que no tenemos, pero actualmente hay muchas herramientas que nos pueden servir. Está el internet, están nuestros líderes espirituales que nos pueden enseñar o nos pueden ayudar a comprender algunos temas en los que tengamos dudas. Entonces, en aquellos tiempos había muchas personas, mucha parte de este pueblo que gritaba que la sangre fuera sobre ellos y sobre sus hijos, que ni siquiera sabía leer. Había mucho pueblo de ellos que ni siquiera sabía dónde estaban las escrituras, porque estaban en un lugar donde tenían acceso solo unas cuantas personas: el Sanedrín, los ancianos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, pero no era del dominio público. Entonces, ¿cómo era posible que el pueblo fuera a instruirse, ya que estas escrituras estaban en un lugar determinado y no estaban al alcance de todos? Ahora eso ha cambiado y está al alcance de todos. Todos conocemos un lugar donde pueden dar una Biblia. Todos sabemos que también se pueden encargar por internet, gloria a Dios por eso.
y que las escrituras ahora sí están al alcance de cualquiera. Hermanos, en esta semana, viendo este juicio que se hacía a Jesús, Pilato tiene los suficientes argumentos como para poder haber tomado una buena decisión y no lo hizo. El Sanedrín llevó a Jesús con la intención de darle muerte. Su intención no era que simplemente le juzgaran y le azotaran. La intención profunda y verdadera del Sanedrín era que realmente se le mataran. Pero ¿por qué con ese juicio privado que se le hace a Jesús no es posible que se le quite la vida? Ya que ellos no eran los gobernantes que decían quién se crucificaba o no. En ese momento había una colonia romana y era quien aparentemente decía si se iba a crucificar o no. En esos diálogos que Jesús tiene con Poncio Pilatos, él le hace la pregunta y le dice que si tú eres el rey de los judíos. Y Jesús le responde que si eso él lo decía por sí mismo o por si alguien se lo había dicho. Y le dice Pilato que si entonces él sí se consideraba rey. Y Jesús le responde que su reino no es de este mundo, porque si él quisiera, él pediría servidores para que vinieran a pelear por él y no fuera entregado a los judíos. Hermanos, en esta semana me toca comprender cómo, perdón, no fue en esta semana, fue en este mes, cómo se acerca a mí una persona donde de alguna manera el Señor le ha permitido y le ha revelado algo. Y esta persona viene y me lo comparte a mí. Es un varón que ha tenido algunas luchas. Él, como muchas personas que conocemos, dice que es creyente, a lo cual posiblemente sí es, pero ha estado posiblemente teniendo algunas luchas y no entendiendo algunas cosas. Pero aquí es donde yo relaciono y donde yo les digo que realmente sí existe algo para todos aquellos que creen que esta vida se puede vivir con libertinaje, que esta vida se puede vivir sin ordenanzas del Señor, que esta vida se puede vivir sin tratar de buscar al Señor. Yo les digo que no es así. A esta persona el Señor le ha revelado algo y pienso yo que es del Señor porque no se lo llevó. Es un varón ya de 50, 60 años. Ha sido golpeado en algunas ocasiones por la vida. Y esta persona me dijo que en estos tiempos de calor sufrió un golpe de calor en su trabajo. Y textualmente me dijo: Villa, ¿sabes qué? Que me morí, pero aquí estoy todavía. Yo me extrañé mucho y me dijo, yo me extrañé mucho y volteé a verlo y le dije, ¿cómo que se murió? Me dijo, sí, me morí. Le dije, me llamó la atención el tema y obviamente, y me dijo, te lo platico porque yo sé en lo que tú estás, yo sé en los negocios en los que tú estás, y te lo platico porque quiero saber tu opinión. Y le dije, deme detalle. El detalle que me dio este varón es que me dijo que él fue llevado al hospital. Hermano, nunca he abierto esto, no tengo niños, dicen que hay que tener cuidado porque tiene un resorte. Sí, tú me ayudas. ¿Qué es ahora? Creo que es como ¿sabes?
Entonces, hermanos, el varón este me dice que él estaba en el hospital. Él estaba ahí en el hospital y que de repente ve como su cuerpo sale. Y cuando él voltea, él se ve en la cama del hospital. Físicamente se ve en la cama del hospital y dijo, ahí estoy yo. Pero él se veía acá de manera consciente. Pero dice que lo único que veía enfrente de él era un panorama blanco, nada más blanco. Dice, no veía negro, no veía un demonio, no veía un ángel, no veía nada, simplemente veía un panorama blanco, todo veía blanco y enfrente de mí veía un túnel. Es lo que yo veía, un túnel, algo parecido a esto, obviamente esto es muy pequeño, un túnel grande y era lo único que yo veía. Entonces le dije yo a él, ¿y qué fue lo que pasó más adelante? Me dijo, no lo sé. ¿Por qué? Porque lo que hice en ese momento es que mi conciencia llegó a mí. Gracias. Mi conciencia llegó a mí. Yo desperté otra vez en la cama del hospital y no supe qué es lo que había pasado. Pero lo que sí sé es que me morí. Y le dije, bueno, esto a mí me revela, primero que nada, yo le pedí al Señor en ese momento que me diera la posibilidad de poderle hablar y darle una respuesta, no de acuerdo a lo que él quisiera, sino un día, yo sabía que en ese momento tenía poco tiempo porque estábamos trabajando y porque era posible que la conversación terminara. Entonces lo que yo le dije a él, le dije, ¿le queda a usted claro que hay algo después de la muerte? Me dijo, sí. Sí me queda claro que hay algo después de la muerte. ¿Por qué? Porque lo he vivido. No sé si soy digno, no sé el Señor qué me quiera decir, pero sí lo viví. Esto viene, hermanos, de una persona que dice que es creyente, pero nos han enseñado que es verdaderamente un creyente. Desgraciadamente todavía no lo es, pero lo que sí yo le dejé bien en claro es que era una oportunidad que el Señor le estaba dando, era algo que le estaba revelando, era algo que le estaba diciendo, hay algo en otro plano. El Señor aquí lo dice, mi reino no es de este mundo, hay un reino el cual nosotros no conocemos, pero es por el cual nosotros ahorita estamos luchando, peleando, esforzándonos, porque sabemos que es en ese reino donde nosotros podemos tener acceso. A este varón, a mí me tocó decirle esas palabras. Desgraciadamente se acabó el tiempo porque llegaron otras personas de ahí mismo de nuestro trabajo y ya no hubo tiempo de seguirle dando palabra, pero mi sorpresa fue que mi sorpresa en cierto momento fue que este varón días después me acusó, porque yo le dije, tenemos una plática pendiente porque usted necesita saber más, usted necesita conocer más qué es lo que el Señor le quiso decir. Y como les decía, no sé si a mí me sorprendió, pero ese varón me buscó a mi oficina y me dijo que de qué era esa conversación pendiente que habíamos tenido. En ese momento nuevamente tuvimos poco tiempo, seguimos platicando sobre el tema, pero yo les pido de sus oraciones para que el Señor me ayude a darle la palabra que ese varón necesita. Pero si es un hecho, hermanos, yo les digo que es una persona que me habló como un hecho que él vivió, que lo sorprendió y que me dijo, hay algo después de la muerte. Y por eso, hermanos, sabemos que el Señor Jesús le respondía a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Hay cosas, hermanos, que nosotros no podemos ver, pero sin embargo, por fe hay cosas en las que sí podemos creer. En el versículo 27, hermanos, ya casi terminando, la palabra dice, entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio
y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. Hermanos, en este versículo podemos ver cómo nuevamente se hace mención del pretorio, que era el lugar donde vivía el gobernador. Vemos también cómo alrededor de Jesús se ponía toda la compañía, era la guardia de Pilato. Se dice que la guardia de Pilato era el equivalente a 40 soldados romanos. Imagínense ustedes toda la compañía, la guardia romana, dando de latigazos a Jesús por algo que él era inocente, dando de latigazos a aquel que vino a hacer cosas buenas entre nosotros, aquel que vino a pagar el precio. Lo golpearon, como vemos aquí. Yo me puse a investigar el por qué los romanos ponían esa corona tejida, esa caña en su mano, y por qué le pusieron ese manto escarlata. En la actualidad en Jerusalén, ahí mismo, en ese lugar donde una vez se erigió la fortaleza Antonia, existe una piedra que está labrada, la encontraron algunos arqueólogos, y en la actualidad está accesible para los visitantes. En esta piedra labrada se encuentra un dibujo que los estudiosos lograron ver de acuerdo a las tradiciones romanas, que era el juego del rey. ¿En qué consistía este juego del rey? Con Jesús no fue con el único que la guardia romana, si tenían un lugar para azotar a alguien, muy seguramente azotaron a alguien más antes y después de Jesús. En esas prácticas de los romanos, lo que hacían es que en esta piedra labrada que se encontró, que está ahí en la fortaleza Antonia, específicamente en el pretorio de Poncio Pilato, se encontró ese juego del rey, en el que consistía en que los romanos se divertían cuando azotaban o castigaban a alguien, lo vestían de rey, es decir, le ponían una corona, le ponían algún báculo o algún cetro, y era como se divertían. Era horrible divertirse con el dolor de alguien, pero así eran las costumbres romanas en aquellos tiempos, y más de esos oficiales o de esos soldados romanos. Y dicen los estudiosos que por eso, que parte por esa tradición y por esas costumbres romanas, hicieron lo que hicieron con Jesús. Por eso le pusieron ese manto escarlata, esa corona tejida de espinas y esa caña. Pero desgraciadamente lo que hicieron es que con esa caña también lo que hicieron es que lo golpeaban en su cabeza, y como nosotros sabemos, lo golpearon severamente. Yo pienso que muchos de nosotros hemos visto la pasión de Cristo y hemos visto cómo se desarrollan todos estos hechos. El día de hoy, hermanos, podemos concluir que Jesús pasó este proceso de traición, pasó este proceso con aquellos con los que él caminaba, que se dispersaron por miedo, pasó una aprehensión, lo tomaron preso cuando no tenían derecho a tomarlo preso. Hubo cuestionamientos por el Sanedrín. No pudieron con sus doctrinas, no pudieron solamente con la ley de Moisés, con los escritos dejados por Jeremías, por Isaías, no pudieron hacerle frente a Jesús de una manera digna, no pudieron condenarle en ese momento, por eso lo llevan a otra instancia.
sufre también un juicio no público por ellos. Una noche anterior, un jueves, en la casa en donde vivía Caifás, hubo un aislamiento en una mazmorra. Los estudiosos también dicen en ese lugar que actualmente existe un hoyo en ese lugar. Tú puedes ver cómo existe un hoyo. Jerusalén está construida en niveles. Tú puedes caminar, yo veía un documental, tú puedes caminar y ves cómo la ciudad se va construyendo en niveles. Este lugar se encuentra debajo de un nivel y más debajo de ese nivel, ahí en la casa, en el templo, donde fue el templo donde vivía Caifás, se puede ver una mazmorra que está hacia el fondo. Se dice que Jesús fue bajado en hombros y dejado toda la noche ahí. No lo dice la escritura bíblica, pero los estudiosos lo dicen. Fue aislado en ese lugar oscuro, en ese lugar frío, solo. Pero él confió en Dios. Después tuvo un juicio público donde el pueblo pidió a Barrabás en vez de él, pidió a un homicida, y Jesús, pudiendo pedir el auxilio de legiones de ángeles, no lo hizo, porque sabía que la escritura tenía que ser cumplida, porque él por obediencia sabía que la escritura y sabía que lo que le había dicho el Padre tenía que ser cumplido. Lo maltrataron, lo humillaron, lo flagelaron y al final lo crucificaron. Él padeció todo esto siendo inocente, hermanos. ¿Por qué padeció esto? Porque, como vemos, tenían que cumplirse las escrituras y él fue obediente. Él tenía la confianza en el Padre y lo más importante, él sabía que al hacer esto nos daba una posibilidad a ti y a mí de tener salvación. Este acto fue hecho por amor a todos nosotros. Hermanos, concluyo con esto. El Señor Jesús vino a esta tierra para que nosotros le conozcamos. Vino a esta tierra para darnos una posibilidad de salvación. Una vez que le conoces y le aceptas de manera sincera y profunda, tu vida cambia, ya que Él redarguye en ti. Tus acciones ya no son las mismas que antes. Tu forma de vivir ya no es la misma de antes. Ya no mencionas las mismas palabras que antes. Se va a oír fuerte, pero ya no te juntas con las mismas personas que antes. Con esto yo lo que les quiero decir, hermanos, es que cuando esto redarguye en ti, cambias tus viejas prácticas y obstinadas, las malas prácticas, y en su momento vienen a nosotros buenas prácticas basadas en creer en Jesús. Una vez que nosotros creemos en Jesús, da un giro a nuestras vidas, ya que nuestro amor es profundo, y es cuando nosotros le reconocemos como ese único rey, no el rey que preguntaba a Pilatos que si eres el rey de los judíos, que si tu reino es de este mundo, que por qué te dices rey. No, él es el rey el reino de Él no es de este mundo, como nosotros sabemos dónde está, sabemos a los que están en los altos, y que un día va a venir por su novia, que es su iglesia, que somos todos nosotros. Yo sé de antemano que aquí habemos personas que ya le aceptamos. Sigamos así, ya que como la pastora un día nos dijo, esta carrera es una carrera de aguante, es una carrera
una carrera larga y es una carrera en la que nosotros tenemos que tener una condición, porque no es una carrera corta, tenemos que perseverar en eso. El día de hoy también le quiero decir a aquellas personas las cuales no han aceptado a Jesús, que lo acepten, ya que su vida será cambiada, su vida será restituida a lo mejor aquello a lo que ustedes piensan que debieron de haber tenido, pero que no lo tienen. Por último, hermanos, les digo que yo no sé por qué esté pasando usted en esta mañana. Hay muchas cosas en las que pasan en nuestras vidas, muchas son palpables, muchas cosas son internas, pero lo que sí le puedo decir es que no pensemos en que posiblemente, ¿por qué me está pasando esto a mí si esto no es justo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué está pasando este otro detalle? Pues si no es justo, ¿se nos hace justo lo que le hicieron a Jesús? No es justo lo que le hicieron. Al Hijo de Dios le hicieron una injusticia. Yo sé que es duro muchas veces, muchas batallas que tenemos, no demeritando ni minimizando las batallas que cada uno tiene, pero centrémonos en eso. Que en este mundo el Señor no tuvo justicia. Muy seguramente nosotros vamos a pasar por alguna injusticia, pero no nos centremos en eso. Centrémonos en que el Señor vino, fue tratado de manera injusta, pero sabemos que ahora, en este momento está sentado a la derecha del Padre, que nos ha dejado su Consolador, que nos ha dejado la escritura bíblica, que ha venido a reformar muchas de las costumbres y prácticas erróneas que existieron en la antigüedad, y a ese es al que nosotros servimos. Hermanos, que Dios les bendiga.